Bueno, vamos a continuar con este curso. Vamos a hablar un poquito sobre miología del hombro. Es decir, vamos a hablar de la estructura muscular que recubre todas las estructuras óseas y articulares que ya hemos desarrollado anteriormente. Así que bien, vamos con este tema. Bueno, vamos a hacer un cuadrito así sinóptico como para tener una idea cómo es que el hombro se divide y cómo es que el hombro en realidad se constituye, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la miología del hombro, vamos a cambiar acá. Ahí va. Por lo tanto, vamos a hablar de miología del hombro. Recordemos que el término miología significa el estudio de los músculos. Los músculos del hombro se dividen en tres compartimientos. Un primer compartimiento, que es el anterior, compartimiento anterior del hombro. Un compartimiento medio del hombro, o medial, y por último, un compartimiento posterior. Bien, en cada uno de estos tres compartimentos tenemos diferentes músculos que lo constituyen. Al compartimento anterior lo vamos a dividir en dos planos. En un plano superficial, un plano de abordaje superficial, que sería el más anterior, y en un plano profundo. En el plano superficial del compartimento anterior vamos a encontrar dos músculos. Perdón, en el plano superficial vamos a encontrar a un solo músculo. Estaba pensando justo en el plano profundo. Bueno, en el plano superficial, un solo músculo. Este músculo es el músculo pectoral mayor. Vamos a encontrar entonces al músculo, me pasé de largo, perdón, me quedé sin área de trabajo. Ahí va. Al músculo pectoral mayor. Y en el plano profundo vamos a encontrar dos músculos. Al pectoral menor, que está por debajo del anterior, es decir, por debajo en el sentido de profundidad, y el músculo subclavio. Bueno, el compartimento medio es muy simple, muy sencillo, porque posee un solo músculo, que es el músculo deltoides, probablemente uno de los músculos más importantes del hombro. Y el compartimento posterior lo vamos a dividir nuevamente en un plano anterior, no dice sí, como un plano anterior en el compartimento posterior. Sí, el compartimento posterior tiene un plano anterior y tiene un plano posterior. Ahí va, posterior. El plano anterior tiene a un músculo, que es el músculo subescapular, y el plano posterior lo vamos a dividir en dos planos también. Un subplano sería superficial, en el que encontramos al músculo trapecio y a los romboides, y en un plano profundo, en donde vamos a encontrar al músculo supraespinoso, infraespinoso y a los músculos redondos. Al redondo, ya me quedé casi sin área de trabajo, redondo mayor y al redondo menor. Ahora vamos a pasar a describir bien cada uno de estos músculos, principalmente su inserción proximal, su inserción distal, su inervación, su irrigación y parte de su biomecánica, es decir, parte de su acción. Bien, comenzamos entonces con el primer compartimento, este que está acá, compartimento anterior dividido en dos planos. Bien, a este compartimento anterior, como dijimos recién, lo vamos a dividir en dos planos.
Bueno, imaginemos la siguiente secuencia. Imaginemos que estamos en una mesa de disección, tenemos un cadáver, este cadáver está acostado sobre la mesa de disección, boca arriba, mirando para arriba el cadáver, y nosotros tenemos que abordar la región anterior del tórax, es decir, la región pectoral, la región del pecho, en sentido desde el pecho hacia la espalda, ¿no? En sentido de anterior a posterior. Entonces vamos a hacer una incisión medio sagital, exactamente en el medio de los dos pectorales. Vamos a retirar la piel, por debajo de la piel viene el panículo adiposo, el tejido celular subcutáneo, e inmediatamente cuando retiramos la piel con toda la grasa subcutánea, nos encontramos con una aponeurosis blanquecina que envuelve los músculos del compartimento anterior. Al retirar esta aponeurosis blanquecina, accedemos al primer músculo que encontramos en el tórax, en la cara anterior del tórax. Ese músculo es el músculo que forma el compartimento anterior. Entonces, perdón, el plano superficial quiero decir del compartimento anterior. Entonces, el primer músculo se va a encontrar en el plano superficial. Debajo de este músculo vamos a encontrar dos músculos más, pero esos músculos, por estar debajo de este primero, van a encontrarse en el plano profundo. Entonces, este plano superficial, que sería el músculo que está pegado a la piel, es el músculo pectoral mayor. Se llama así, pectoral mayor. Si retiramos este músculo pectoral mayor con todo su abanico de inserciones, ¿no? Y con todo lo complejo que este músculo es, nos vamos a encontrar con dos músculos por debajo aplicados al plano óseo del tórax, que son los músculos del plano profundo. Estos músculos del plano profundo son dos. Uno es de cefálico a caudal, ¿no? ¿Cuál es el que está más arriba y cuál es el que está más abajo? El que está más arriba es el músculo subclavio y el que está más abajo es el músculo pectoral menor. Ok. El primer músculo, que es el pectoral mayor, vamos a tomar algunas relaciones como para hablar una generalidad de este músculo. Vamos a tomar como relaciones entonces el esternón. Ahí tenemos el cuerpo del esternón, el apéndice sifoides o apófisis sifoides. El esternón tiene entonces un manubrio esternal, un cuerpo esternal y un apéndice sifoides. Este manubrio esternal se articula con la clavícula a través de la articulación esternoclavicular. La clavícula tiene, bueno, ese interjuego así, morfológicamente, y después se articula también con las costillas. Bien, ahí, ¿no? Así. Primera costilla, segunda costilla, bueno, tercera costilla, cuarta costilla, quinta costilla, sexta costilla, y ya no necesitamos más costillas para seguir desarrollando esta estructura. Esto sería básicamente lo más importante que tenemos, ¿no? Cada una de estas costillas, entonces tiene obviamente un componente anterior, un componente posterior. Por detrás de esto encontraríamos ahí la relación que hay entre la clavícula y el acromion de la escápula, y acá encontraríamos el resto de los elementos escapulares, ahí, bueno, la coracoides ahí en ese punto, acá tendríamos ahí, bueno, la escápula ahí de fondo. Ok, bien. Después tendríamos ahí la cabeza del húmero. Y el resto de los elementos que constituyen al húmero propiamente dicho. Bien. Bueno, entonces, la idea es la siguiente. En esta estructura ósea que acabamos de tratar de desarrollar desde el punto de vista esquemático, vamos a encontrar un primer músculo, vamos a ir en este caso de profundo a superficial porque es más prolijo. Un primer músculo que toma inserciones en el primer cartílago costal, es decir, acá, y desde acá se dirige y termina insertándose en
todo el surco del subclavio, el cual se encuentra en la cara inferior, el surco del subclavio, el cual se encuentra en la cara inferior de la clavícula. Este músculo, insertado desde el primer cartílago costal y el arco anterior de la primera costilla, y que de ahí se dirige hacia arriba y hacia afuera y termina tomando inserción distal en el surco del subclavio, en la cara inferior de la clavícula, se llama músculo subclavio. Músculo subclavio. El siguiente músculo va a estar insertado en el arco anterior de, si esta es la primera, la segunda, la tercera, de la tercera, la cuarta y la quinta costilla. Arco anterior de tercera, cuarta y quinta costilla. Desde acá, el músculo, a través de diferentes tendones bastante poderosos, se dirige hacia arriba y hacia afuera y termina tomando inserción en la apófisis coracoides. Hace entonces este interjuego así y termina tomando inserción en la apófisis coracoides. Estas son sus inserciones. Bien, ahí, ¿no? Es el interjuego que hace el músculo. Este segundo músculo profundo es el pectoral menor. Bien, pectoral menor. Por arriba de estos dos músculos vamos a encontrar un tercer músculo grande, importante, que toma tres tipos de inserciones. Toma inserciones claviculares en todo este reborde, toma inserciones costales en todo este reborde costal y toma inserciones tóraco-abdominales a nivel de la cuarta, la quinta y la sexta costilla. Algunos autores también consideran tercera, pero bueno, toma inserciones acá abajo. ¿Mm? Las inserciones superiores de estas inserciones claviculares emergen fibras que se dirigen en sentido descendente y hacia afuera, es decir, que van hacia abajo y hacia afuera. Así. De las inserciones a nivel costal, a nivel esternal, perdón, a nivel de acá del esternón, emergen fibras que tienen este sentido, tienen sentido horizontal. Y de las inserciones costales, acá a nivel de las costillas, emergen fibras que tienen sentido ascendente. Los tres tipos de fibras, bien, las claviculares, las esternales y las costales, convergen en un solo punto de inserción distal que toma control del húmero, así, y se inserta en la cresta o labio externo del surco intertubercular del húmero. Ahí. Este último músculo grande, muy importante, con muchas acciones biomecánicas sobre la articulación del hombro, este último músculo es el pectoral mayor, y como acabamos de ver recién, este músculo se encuentra por arriba de los otros dos, por eso que es el músculo que forma parte del plano superficial. ¿Mm? Bueno, habiendo visto entonces una generalidad de estos músculos del compartimento anterior, vamos entonces un poquito ahora a ver la estructura de los músculos en el atlas anatómico. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito acá en el atlas anatómico de cómo es la estructura de todos estos músculos. Vamos a retirar el músculo esternal, que es inconstante, el platisma, que es muy constante, pero bueno, nos molestaría un poco para estar observando estas estructuras. Vamos a retirar el deltoides también, que si bien es un músculo del hombro, pero no es del compartimento anterior, por lo tanto no nos conviene conservarlo. Y vamos a estudiar entonces las estructuras. Dijimos que si retirábamos la piel, debajo de la piel, el panículo adiposo, el tejido celular subcutáneo, inmediatamente debajo de eso encontrábamos una aponeurosis nacarada, una fascia nacarada que envuelve todo el tórax. Si resecamos, si disecamos, si retiramos esa aponeurosis, lo primero que nos encontramos debajo es este músculo grande, que tiene tres tipos de fibras: fibras descendentes, que van desde la clavícula, desde el borde anterior de la mitad medial de la clavícula en sentido descendente y hacia afuera; fibras intermedias o fibras mediales que tienen dirección horizontal o que tienen una disposición horizontal y que van desde la cara anterior, borde lateral del esternón, y se dirigen también en sentido hacia afuera; y fibras ascendentes que se llaman tóraco-abdominales o fibras abdominales directamente, que toman
inserción en el arco anterior de cuarta, quinta y sexta costilla y también en la aponeurosis de los músculos anchos del abdomen, y desde ahí se dirigen en sentido ascendente para que los tres tipos de fascículos, el fascículo descendente, el horizontal y el fascículo ascendente, terminen tomando, de acuerdo a inserción distal a través de un solo tendón potente a nivel de la cresta externa o labio externo del surco intertubercular de la cara anterior del húmero. Entonces, estas son las inserciones de este músculo. Vamos a repasarlas de nuevo, vamos a hacer una anotación. Entonces, el músculo del cual estamos hablando es el pectoral mayor. Bien, este músculo tiene una secuencia de inserciones proximales, inserciones proximales. ¿Cuáles son las inserciones proximales? Ya dijimos, ¿no? Tres tipos de inserciones. Entonces, el fascículo superior se inserta en la clavícula. Se inserta en la clavícula, en el borde anterior de la mitad medial de la clavícula. El fascículo medio, que es el que tiene disposición, fascículo medio, que es el que tiene disposición horizontal, este se inserta en el esternón. Y por último tenemos al fascículo inferior, que es el que tiene disposición ascendente, es este que va para arriba, este que va para arriba. Ven que tiene inserciones abdominales y costales. Tiene inserción en las costillas. ¿En qué costillas? Tiene inserción en... Uy, me equivoqué acá. Ahí. Inserción en la cuarta, quinta, sexta costilla. Estamos hablando de los arcos anteriores de estas costillas. Bien, y también a nivel abdominal. Y en abdomen. Perdón. Abdomen. Ahí está. Estas son las inserciones proximales que tiene este músculo. ¿Cuáles son las inserciones distales? Bien, la inserción distal, porque es una sola, ¿no? Este músculo se reúne en una sola inserción distal. Esta sola inserción distal se da a nivel del surco intertubercular en el labio externo. Entonces es en el labio externo del surco intertubercular del húmero, de la diáfisis del húmero. Bien, entonces ya sabemos de dónde a dónde va el músculo. Ahora es importante saber cuál es su inervación y cuál es su irrigación. Bien, la irrigación de este músculo, es decir, la vascularización, quién le da de comer, está asegurado principalmente por dos arterias. Por la arteria tóraco-acromial, perdón, estoy escribiendo re mal, tóraco-acromial. Esta arteria tóraco-acromial se divide en dos ramas. Se divide en una rama pectoral, que es la responsable en este caso de la irrigación de este músculo, ¿sí? Y en una rama acromial que se encarga de darle irrigación a la articulación glenohumeral y, bueno, y otros tipos de elementos, no importa eso. Es la rama pectoral de la arteria tóraco-acromial, ¿de acuerdo? A su vez esta arteria es rama del axilar, ahí, bien, y también por la arteria torácica lateral. A la arteria torácica lateral antiguamente se la conocía con el nombre de arteria mamaria externa. Estas dos arterias, ambas ramas de la arteria axilar, son las responsables de irrigar, de darle irrigación nutricia a este músculo. Bien, ¿quién se encarga de la inervación de este músculo? Porque este músculo obviamente tiene que responder a algún control nervioso. Bueno, la inervación de este músculo, perdón, está también aportada, por ser un músculo grande, muy importante, por dos nervios. El nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial. Nervio pectoral medial y el nervio, ahí va, uy, acá era este, no, era este, ahí está.
acá. Y el nervio pectoral lateral. El nervio pectoral medial es rama del fascículo medial. Es rama, entonces, del fascículo medial del plexo braquial. A ver, fascículo medial del plexo braquial. Una rama muy importante. Y el nervio pectoral lateral, como era de esperarse, es rama del fascículo lateral. Recuerden que a los fascículos antes se les llamaba troncos secundarios. Entonces, el fascículo medial es el tronco secundario anterointerno y el fascículo lateral es el tronco secundario anteroexterno. Son ramas respectivas de estos dos. El nervio, este pectoral medial, antes de llegar al pectoral mayor, perfora el pectoral menor, lo irriga y después se anastomosa con el pectoral lateral para finalmente terminar inervando, dándole inervación nutricia e inervación motora a este músculo. Creo, si no me equivoco, también que le da inervación propioceptiva a este músculo. Ok, bien. Entonces, esta es la inervación de este músculo. Perfecto. Por último, ¿cuál es la función? Esto no lo notamos, lo charlamos así por arriba, pero si quieren ustedes después lo anotan. La función de este músculo está principalmente vinculada con la aducción y con la rotación medial del brazo. Cuando tomamos como punto fijo las inserciones proximales del mismo. Entonces, esto que acabamos de describir recién son las características de este primer músculo llamado pectoral mayor. Vamos entonces al pectoral menor. Vamos a borrar todo. ¿Cómo está formado el pectoral menor? Bueno, retiramos el músculo pectoral mayor y cuando lo retiramos debajo nos queda el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. Primero vayamos con el subclavio porque es más ordenado ir siempre de cefálico a caudal. Entonces, en este segundo plano o plano profundo nos encontraríamos con con el subclavio, perdón, y con el pectoral menor. Esos son los dos músculos que siguen. Bien, entonces vamos a desarrollar el músculo subclavio. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el subclavio. Este músculo toma ese nombre debido a su relación que tiene con la clavícula, ¿no? Porque se inserta debajo de la clavícula en el surco, el subclavio. Bueno, la inserción proximal. Inserción proximal, también conocida como origen. El libro, el PRO, habla del origen del músculo. Bueno, es lo mismo, ¿no? Inserción proximal. La inserción proximal es a nivel del primer cartílago costal, ¿bien? Y la porción más medial del arco anterior de la primera costilla. Entonces, se inserta en el primer cartílago costal y la porción anterior, ¿qué estoy haciendo? Acá. Primer cartílago costal en el borde superior y la porción medial del arco anterior de la primera costilla. Primer cartílago costal y porción medial del arco anterior de la primera costilla. Esa es su inserción proximal. ¿Cuál es su inserción distal? Bueno, la inserción distal de este músculo, una vez que el músculo nace acá en su origen, en su inserción proximal, se dirige en sentido hacia arriba y hacia afuera y se termina insertando en el surco del subclavio en la cara inferior de la clavícula. Surco del subclavio en la cara inferior de la clavícula. Bien. Surco del subclavio, cara inferior de la clavícula. Perfecto. Este es su origen y su, digamos, su inserción distal, ¿no? Su inserción proximal y su inserción distal. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de cómo está irrigado, quién irriga este músculo. Irrigación. Este músculo está irrigado por la arteria tóraco-acromial. Arteria tóraco-acromial. Arteria tóraco-acromial. Esta arteria tóraco-acromial emite una rama pectoral y emite una rama acromial propiamente dicha. Esa rama pectoral es la responsable de irrigar a los tres músculos, básicamente. Entonces recuerden que esta es rama de la arteria axilar. Bien, rama de la arteria axilar, perdón. Tengo todas las teclas cambiadas acá en esta computadora. Bueno,
¿Cómo está inervado este músculo? ¿Cuál es la inervación de este músculo? Inervación. Bueno, la inervación de este músculo está aportada por el nervio del subclavio. Está aportada por el nervio del subclavio. Este nervio del subclavio es rama del tronco primario superior del plexo braquial. Es rama del tronco superior, antiguamente se le llamaba tronco primario superior del plexo braquial. Es la segunda rama que nace del tronco primario superior o del tronco superior directamente del plexo braquial. Este nervio le da, por lo tanto, inervación tanto motora como nutricia como propioceptiva. Los tipos de inervación que emite el sistema nervioso central. Bueno, la función de este músculo es cuando toma como punto de inserción la primera costilla, desciende la clavícula y por lo tanto estabiliza el hombro, participa en el descenso del hombro. Esa sería la principal función que tiene este músculo. Bueno, y por último, para terminar con este compartimento anterior, vamos a hablar entonces de el próximo. Vamos a retirar, a medida que vamos hablando de un músculo, lo vamos retirando. Vamos a hablar de este músculo que es el pectoral menor. ¿Mm? El pectoral menor, entonces. Color rojo, ahí va. Pectoral menor. ¿Qué podemos hablar del pectoral menor? Bueno, el pectoral menor tiene una secuencia de, como siempre, inserciones. En este caso vamos a tener inserciones proximales, también conocidos como orígenes, que son los siguientes. ¿Mm? La inserción proximal es a través de 3 fascículos diferentes en el arco anterior de tercera, cuarta y quinta costilla. Entonces se inserta en el arco anterior de la tercera, cuarta y quinta costilla. Esa es la inserción proximal. De ahí se dirige a su inserción distal. Inserción distal. La inserción distal de este músculo es la siguiente. Las fibras, una vez que nacen de la tercera, cuarta y quinta costilla, se dirigen en sentido ascendente, forman un solo cuerpo carnoso que termina tomando inserción en la apófisis coracoides. Entonces, la inserción distal es en la apófisis coracoides de la escápula, ¿no? La apófisis coracoides de la escápula. Recordemos que la apófisis coracoides, esto que está acá, ahí, a ver, acá, la apófisis coracoides, a ver si se puede ver un poquito mejor. Podemos ahí. A ver. Ahí estamos agrandando la apófisis coracoides, ¿no? La apófisis coracoides tiene principalmente 3 inserciones musculares y 3 inserciones ligamentarias, fundamentales. Las 3 inserciones sí, son 3 y 3. 6 cosas se insertan en la apófisis coracoides. Los 3 músculos van a ser uno hacia medial y 2 hacia lateral. El músculo que va hacia medial es el pectoral menor y los 2 músculos que van hacia lateral son el bíceps braquial y el coracobraquial. Bíceps braquial, cabeza corta, coracobraquial. Este es el bíceps braquial, cabeza corta, este es el bíceps braquial, cabeza larga, este es el coracobraquial. Entonces, estos 2 músculos, repetimos, bíceps braquial, cabeza corta, coracobraquial y el pectoral menor son los 3 músculos insertados en la apófisis coracoides. Y después también vamos a encontrar, ¿sí?, 3 ligamentos, sin considerar como ligamentos a este que está acá y a este que está acá. Esto lo vamos a considerar refuerzos. ¿Ok? Entonces, los 3 ligamentos que se insertan, muy importantes, que hay que siempre tenerlos en consideración, son este ligamento que se llama coracoacromial, parte del, digamos, de los refuerzos superiores de la cápsula de la articulación glenohumeral, y los 2 ligamentos coracoclaviculares, que son este que está acá es el trapezoide y este que está acá es el conoide. Conoide, trapezoide, coracoacromial. Los 3 ligamentos clásicos que se insertan en la coracoides, y después los 3 músculos de la coracoides, repetimos, pectoral menor, esto que está acá es el coracobraquial y el bíceps braquial respectivamente. ¿Mm? Nuevamente, pectoral menor, coracobraquial, bíceps braquial cabeza corta
Y después el bíceps braquial tiene una cabeza larga, pero esa cabeza larga no se inserta en la coracoides, ¿no? Entonces, estos tres músculos, y acá arriba tenemos los tres ligamentos. El coracocromial, el ligamento trapezoide, que es el más anterior y más lateral, y el ligamento conoide, que es el más posterior y más medial. También tenemos ese pequeño ligamentito que está ahí, que es el ligamento supraclavicular, perdón, supraescapular, quiero decir, perdón, supraescapular. Y después tenemos esto también que está acá, que es parte del refuerzo ligamentario de la cápsula glenumeral. Ese es el ligamento glenumeral medio. Bueno, entonces, esto es lo que corresponde al pectoral menor. Inserciones proximales, inserción distal del pectoral menor. Bueno, continuamos entonces. Vamos a sacarlo de acá. Vamos a agrandarlo un poquito ahí. Vamos a continuar describiendo sus estructuras. Dijimos entonces que el pectoral menor tenía inserciones proximales e inserciones distales en la apófisis coracoides. Nos falta hablar de su inervación, de su irrigación. Entonces, de su irrigación. Bien. La irrigación de este músculo está dado por la arteria acromiotorácica o toracocromial, es lo mismo, acromio, bueno, en el anterior pusimos toracocromial, así que vamos a poner toracoacromial a través de su rama pectoral. Rama pectoral. Recuerden que, recordá, perdón, recordá que la arteria toracocromial es rama de arteria axilar. Es la segunda rama, si no me equivoco, de la arteria axilar desde cefálico caudal, desde que nace hasta que termina a nivel del borde inferior del pectoral mayor. Esta es la irrigación, es decir, está irrigado por esta arteria. ¿Y cómo está inervado este músculo? ¿Cuáles son los nervios que llegan a este músculo? Inervación. Este músculo está inervado por el nervio que ya habíamos hablado anteriormente que lo perforaba, que es el nervio pectoral medial. Nervio pectoral, ahí va. Nervio pectoral medial. El nervio pectoral medial, por lo tanto, es el responsable de su inervación motora. No solamente lo inerva, sino que lo perfora. Una vez que lo perforó, se une con el pectoral lateral y terminan finalmente dándole inervación al músculo pectoral mayor. Este músculo pectoral menor tiene como función el descenso y tracción hacia adelante de la cintura escapular cuando toma como punto de inserción fija a su inserción en las costillas, en el tercera, cuarta, quinta costilla en el arco anterior. Bueno, entonces este sería el resumencito de lo más importante de cada uno de estos músculos. Continuamos en el próximo video.